Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más complicadas y, francamente, más importantes que podemos hacernos. ¿Por qué existe la violencia? Para explorarla vamos a usar las herramientas de la psicología social, que nos permiten ir mucho más allá de las respuestas fáciles y empezar a construir una comprensión real sobre la agresión humana. Esta es la gran pregunta, ¿no? Una que por siglos ha tenido a filósofos y científicos dándole vueltas. Y, a ver, la psicología social no tiene una varita mágica para responderla de golpe, pero sí nos ofrece algo quizás mucho más valioso, un mapa para navegar esta enorme complejidad. Y para empezar a darle forma a todo esto, vamos a usar esta cita de Poincaré como nuestra guía. Porque, a ver, entender la agresión no es solo juntar un montón de datos, de hechos, como si apiláramos piedras sin más. Lo que de verdad necesitamos es un plano, una estructura que nos ayude a construir algo sólido, una casa de conocimiento. Entonces, lo primero es cambiar un poco el chip. En lugar de pensar en la agresión como un simple defecto de carácter, la psicología social la trata como lo que es, un verdadero enigma, un comportamiento súper complejo que nace de una red de factores que, y esto es lo interesante, sí podemos empezar a desenredar y a comprender. Bueno, para poder hablar del tema, hay que estar en la misma página, ¿no? Los investigadores tienen una definición muy precisa, y la palabra mágica aquí es intención. Si el daño es accidental, no cuenta. Para que sea agresión, la persona tiene que tener la intención de dañar y además, la otra persona tiene que querer evitar ese daño. Y aquí va la idea que si se llevan algo de este análisis, que sea esto. Hay que olvidarse por completo de buscar la causa de la violencia. Así, en singular. Simplemente no existe. La agresión es siempre el resultado de una danza, una interacción súper compleja entre la persona que somos y la situación en la que estamos. Ok, entonces, si no hay una sola causa, ¿de qué está hecho este rompecabezas? Bueno, pues vamos a empezar a ver algunas de las piezas clave, las teorías fundamentales. Esas son las piedras con las que vamos a empezar a construir nuestra casa. Con el tiempo, han surgido distintas ideas, distintas teorías, y cada una es como una pieza que nos muestra un ángulo diferente del problema. Todas son valiosas, pero ninguna, por sí sola, nos da la imagen completa. Empecemos con una que seguro suena familiar. La idea es muy intuitiva. Si algo o alguien nos impide alcanzar una meta, nos frustramos, y la respuesta natural es la agresión. Suena lógico, ¿verdad? Me frustro, exploto. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La ciencia nos dice que no es tan automático. La frustración puede llevarnos a agredir, claro, pero también a sentir tristeza o simplemente a rendirnos. Depende de muchas otras cosas. Y luego llegó esta otra idea, que de verdad cambió las reglas del juego. La agresión no es solo un impulso que traemos de fábrica, es un comportamiento que se aprende. Tal cual, aprendemos a ser agresivos de la misma forma que aprendemos a hablar o andar en bici, viendo a otros hacerlo y observando qué pasa después, si los premian o los castigan por ello. Entonces, a ver, recapitulemos. Tenemos por un lado la frustración, por otro el aprendizaje. Son nuestras piedras. Son importantísimas, sí. Pero un montón de piedras, como ya dijimos, no es una casa. La pregunta es, ¿cómo las juntamos para que todo esto cobre sentido? Y es justo aquí donde la psicología social moderna da un paso al frente. Aquí es donde dejamos de ver las piezas sueltas y empezamos a mirar el plano de construcción. Un modelo que nos muestra cómo todas estas ideas se encajan y, sobre todo, cómo funcionan en el mundo real. Este plano es el famoso modelo general de agresión, y lo genial de este modelo es que no viene a decir todo lo anterior estaba mal, al contrario, lo que hace es tomar esas piedras, esas teorías, y nos muestra cómo se organizan, cómo interactúan para darnos un mapa súper claro de cómo ocurre un acto agresivo paso a paso. Y van a ver que la estructura es sorprendentemente clara. Pensemos en cualquier episodio agresivo, cualquiera. Siempre sigue 3 pasos. Primero, están las entradas. ¿Qué trae la persona a la situación y cómo es esa situación? Segundo, los procesos internos. ¿Cómo todo eso nos afecta por dentro, en la mente y el cuerpo? Y tercero, los resultados. La decisión que se toma y la acción que finalmente se realiza. Perfecto. Ahora vamos a meternos en la cocina de este modelo. ¿Cómo se ve este ciclo en un encuentro cualquiera del día a día? Empecemos por el principio, por las entradas. Imaginen que el modelo tiene como 2 puertas de entrada.
Por una, entran los factores de la persona. Es como la mochila que cada quien carga, la personalidad, las creencias, las experiencias pasadas. Y por la otra puerta, entra la situación misma, todo lo que está pasando en ese momento exacto en el entorno. Y es que la agresión nace del choque de estas dos cosas. Por el lado de la persona tenemos rasgos de personalidad como el narcisismo o ciertas actitudes y creencias que ya traemos. Y por el lado de la situación puede ser algo tan directo como una provocación, la frustración de la que ya hablamos, o incluso algo tan sutil, y esto es fascinante, como la simple presencia de un objeto asociado a la violencia. Y hablando de factores situacionales, hay uno potentísimo que nos conecta con la teoría del aprendizaje social que vimos antes, el modelamiento. ¿De dónde aprendemos esos guiones sobre cómo actuar? Pues los vemos en los medios, en las redes sociales y, por supuesto, en nuestro entorno más cercano, la familia, los amigos. Ok, entonces tenemos las entradas, la persona y la situación. Pero ojo, esto no es un botón que se aprieta y ¡pum!, sale la agresión. No. Primero, todo eso pasa por un filtro, nuestro estado interno. Empiezan a aparecer pensamientos hostiles del tipo, ¿se está burlando de mí? Se encienden emociones como la ira, y el cuerpo también reacciona. El corazón se acelera, la respiración cambia. Y llegamos al momento de la verdad. Con todo ese torbellino interno de pensamientos, emociones y sensaciones físicas, el cerebro tiene que tomar una decisión. A veces es una evaluación súper rápida, casi un impulso. Otras veces, si hay tiempo y autocontrol, es más pensada. Y esto es importantísimo. La agresión no es el único camino posible aquí. En este punto, todavía se puede elegir una respuesta que no sea violenta. Entonces, cuando juntamos todas estas piezas, la frustración, el aprendizaje, los factores personales, los situacionales, la imagen que se forma es, bueno, mucho más rica y útil que simplemente buscar un culpable. Nos permite ver la agresión como lo que es, un proceso, algo dinámico. Y esto nos lleva a la gran conclusión de todo este modelo. La agresión no es un destino inevitable. Es el producto de un ciclo que se retroalimenta. Las acciones que tomamos cambian la situación, y esa nueva situación nos presenta nuevas entradas para el siguiente momento. Es un ciclo que no para. Y aquí es donde vemos el poder de este ciclo a largo plazo. Cada vez que el ciclo termina en una respuesta agresiva, se refuerza un guión en nuestra mente. Pensemos en ello como crear un camino en el pasto. La primera vez cuesta, pero si pasamos por ahí una y otra vez, se forma un sendero. Lo mismo pasa en nuestro cerebro. Esos guiones agresivos se vuelven cada vez más automáticos y fáciles de usar. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al principio, pero con una perspectiva completamente nueva. Si la agresión no tiene una causa única, sino que emerge de esta interacción compleja, la pregunta cambia. Ya no es ¿cómo eliminamos la causa de la violencia? La pregunta mucho más poderosa es ¿cómo intervenimos en este ciclo? ¿Cómo podemos diseñar familias, escuelas, comunidades y sociedades que fomenten guiones de cooperación en lugar de agresión? Una reflexión que nos deja este fascinante campo de la psicología social.